Quiero hablarles un poco acerca de justamente lo que nos relaciona con nuestro trabajo y cómo el Señor nos hace participar de cosas como esta por causa del reino. Pero que a veces por estar trabajando en el mismo reino nos olvidamos de cómo se tiene que hacer y entramos en una acción automática. A veces tanto hacemos lo que hacemos, tantas veces lo repetimos, que finalmente nos automatizamos en el Evangelio. Y al automatizarnos perdemos una de las cosas más importantes que debe tener el trabajo del cristiano, el trabajo ministerial o misionero, y que es hacer las cosas con amor. A veces hacemos las cosas del amor sin tener amor, simplemente porque es un requisito hacerlo o porque lo vemos que ya estamos involucrados y se nos olvida. Éfeso era una iglesia muy especial y el Señor en Apocalipsis escribe a esta iglesia y le dice, déjame leerte, no voy a usar la Biblia de niños, voy a usar la otra. Pero le dice en Apocalipsis 2, le dice el Señor a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí yo digo, creo que todos los jucumeros nos identificamos con esta palabra. Hemos sufrido, hemos trabajado, nos hemos enfrentado a gente que nos ha calumniado, otros nos aman, otros no nos conocen y están por conocernos. Hemos visto a gente que en vez de edificar la iglesia la ha destruido y hemos trabajado en contra de la obra del diablo. Y como dice la palabra acá, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y creo que todos nosotros nos confrontamos con esta palabra y de alguna manera nos sentimos identificados. Donde estamos nosotros con mi esposa es un lugar, Sergio lo conoce, es un lugar donde cuesta ganar las personas, cuesta mucho ganar las almas. Es un lugar desértico y parece que ese desierto también está en el alma de la gente. Y entonces, así como se trata de sacar petróleo allá en Texas, en el desierto, y cuesta sacar el petróleo, así también cuesta poder ganar las almas. Es como una especie de reflejo de lo que sucede ahí y donde requerimos nosotros que exista un milagro del Señor y donde requerimos un avivamiento del Señor. Y trabajamos tan arduo, tan fuerte, con tanto deseo, que a veces ese mismo deseo y la misma tarea nos desenfoca de lo real. Por estar ahí inmerso nos desenfocamos. Y el Señor dice después en el versículo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo sé que todos nosotros hemos escuchado esta palabra y la hemos oído y la hemos predicado muchas veces. Pero cuando nosotros nos enganchamos con esa realidad, cuando en realidad nosotros conectamos la cabeza con el corazón y logramos bajar el conocimiento al corazón y se crea la revelación, nos damos cuenta de que en realidad a Dios lo que más le importa es el romance que tiene contigo. No le importa tanto el trabajo. Y de verdad, chiquillos, que a veces hasta nuestros tiempos a solas con el Señor pasan a ser automáticos en algún momento de nuestra vida. Pasan a ser una cosa, bueno, tengo que hacer mi tiempo con Dios. O a veces ni siquiera nos decimos tengo que hacer, sino que me encuentro de repente que estoy orando y a veces tengo que parar y he dicho,
¿Y qué estoy orando? ¿Qué estoy hablando con el Señor? Y entonces tengo que replantearme mi romance con Dios. Hay una de las cosas que a mí me encanta hacer y que yo la hago en forma periódica, y hoy día lo hicimos, la cena del Señor. Yo un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero tomar la cena sin sentir el dolor que debo sentir. No quiero cada vez que tome tu cena tomármela sin que de mis ojos salgan lágrimas de dolor por lo que tú hiciste por mí. Cuando tú dijiste, hagan esto en memoria de mí, para mí fue impactante poder entender eso. Y de alguna manera, hoy también en la mañana, recordando, y se me estaban cayendo unas lagrimones por ahí, esa palabra volvió a mí. Hagan esto en memoria de mí. Y el Señor me dijo, no me olvides. Me habló esta mañana y me dijo, no me olvides. Y no es un no me olvides de te estoy buscando la misericordia de tu amor, por favor, la necesito, sino es no me olvides, no me olvides porque tenemos una relación. Lo que yo le pido a mi esposa y lo que mi esposa me pide a mí, cuando nosotros tenemos estos tiempos en que yo tengo que salir y no puede estar conmigo, es eso, no me olvides. Donde estés, no me olvides. Donde vayas, no me olvides. Y cada vez que vengo a Bilbao o voy a otros lugares, yo siempre recorro y andaba estos días tomando imágenes, haciendo imágenes con el teléfono para poder hacer un video. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que mi esposa estuviera aquí? ¿Cómo quisiera que ella viera lo que yo estoy viendo? ¿Cómo me gustaría que ella pudiera observar todo esto? Ver la gente aquí, ver a los niños en el parque jugando. Yo me imaginaba y decía, a mi esposa le gustaría vivir en esta ciudad, porque a ella le encantan los árboles, el verde, las flores, y le gusta salir al parque con mi hija. Y entonces, justamente, y es eso lo que el Señor nos dice, no hagas las cosas que son del amor sin tener el amor, porque se transforma en un peligro para nosotros de desconectarnos de ese romance que tenemos con el Señor. Cuando Él dice, has perdido el primer amor, no quiere decir que todo lo que hemos hecho nos sirve. Sí sirve y avanza y personas conocen a Cristo, pero es mucho más impactante cuando alguien ve que estás enamorado de Cristo. Impacta más que ver a alguien que está dando una enseñanza de calidad. Lo que más impacta cuando nosotros enseñamos, cuando vamos a las iglesias, cuando nos vamos en una cruzada, cuando estamos en la casa de alguien que abrió su puerta para poder compartir, cuando estamos haciendo el trabajo de las misiones, es eso. La gente le impacta el amor que tú tienes por Dios. Yo me acuerdo la primera vez que llegaron los jucumeros a mi iglesia, yo era un adolescente, estaba entrando en la adolescencia. Por eso hice mi escuela después en el año 88. Imagínense. Sergio y Amalia estaban muy jóvenes. Axel era un niño pequeño y bueno, Aileen también era chiquitita. Y a Felipe yo lo cargué en mi brazo. Así que imagínense cuántos años estoy hablando atrás. Pero cuando llegaron los jucumeros a mi iglesia y por primera vez yo supe de qué hacían los misioneros, ellos nos enseñaron, ellos trajeron enseñanza. Y si tú me preguntas cuáles fueron los temas, yo te digo, no me acuerdo. No me acuerdo de los temas. Pero ¿sabe de qué me acuerdo? De que el impacto más fuerte para mí fue ver que el tipo de amor que estos jucumeros tenían por Dios, un amor que yo no había visto antes en mi iglesia ni en la misión a la que yo pertenecía. No sabía yo de ese amor y no sabía que existía un amor que abandonaba todo a tal grado de dejar hasta una nación, un país,
por una causa que es el Señor, porque quería mostrarme a mí quién era el Señor. Y cuando yo vi ese amor, yo quedé tan impactado en mi vida, tan impactado que yo dije, yo tengo que ser un misionero. Yo tengo que ser un misionero. Y eso quedó ahí en mi corazón. Y mi historia con Jucum, mi historia con la escuela fue una historia de eso, de un impacto por el amor que otros misioneros tenían por el Señor y que yo quería repetir en mi vida. Y fue a tal grado mi enceguecimiento con este amor por el Señor, que cuando yo escribí a Osorno en ese tiempo, a la escuela donde estaba Sergio y Amalia, y creo que fue la primera escuela que ustedes lideraron. Habían liderado en Puerto Montt. Y en Osorno era la segunda entonces, algo así. Sí, como líder, el líder ahí. Mira, imagínate, yo, primicia. Yo les escribí, y yo recuerdo, yo no sé si ellos se acuerdan, pero cuando yo les escribí con tanta pasión por el Señor, que les puse, hermano, yo no tengo dinero, pero yo voy a ir. Y entonces ellos me mandaron una carta y me pusieron, querido, ora y pídele al Señor que tengas el dinero, porque sin dinero no puedes venir. Y entonces yo le escribí de vuelta y le puse, hermano, yo tengo un llamado de Dios. Yo tengo un llamado de Dios y yo voy a ir otra vez. No, hermano, si yo tenía que haber nacido aquí, yo para Vasco estaba muy bueno. No me van a ganar. y, y el resultado es que ellos me escriben y me dicen, mira, hemos orado al Señor y Dios nos ha hablado que puedes venir si tienes la mitad de tu escuela y la otra mitad puedes pagar hasta cuando ya termine la escuela. Una vez terminada tienes que tener todo pagado. Y entonces yo acepté ese desafío y le dije, sí, hermano, no se preocupen, cuenten conmigo, yo voy. No tenía nada, pero era tanta la pasión, era tanto el deseo y el amor que yo tenía por esto, que finalmente me puse a orar, hice todo lo que pude, traté de trabajar en un lado, en otro, y en esos años 80 en Chile estaba muy difícil la economía, muy difícil. Así es que para lo único que me alcanzó, lo poco que reuní, fue para comprarme un par de zapatos que ya los necesitaba. Pero Dios hizo los milagros, Dios hizo los milagros. Una semana antes de que yo saliera, yo ya tenía la mitad de la escuela y tenía el pasaje también para el autobús, porque mi promesa fue que si yo no tenía para el autobús, yo me iba a ir caminando y haciendo dedo y iba a llegar 800 kilómetros que tenía que recorrer. Y Dios proveyó para todo. Y en la escuela fui fiel. En la escuela yo entregaba hasta, como dirían aquí, de pesetas. Y Amalia está aquí. Yo entregaba no tenía más que medio euro, una cosa así, y yo iba y lo daba. Y lo actuaba en fe. Y decía, Dios me va a pagar, Dios me va a pagar. Y Dios pagó mi escuela. Finalmente, a fin de año, Dios pagó la escuela y yo salí sin deuda. Y esa fue una escuela de fe. Yo vi ahí cosas que antes no había visto. Yo vi obras de sanidad. Yo vi milagros que nunca había visto. A pesar de que yo era tan joven y tan rebelde, Dios hizo milagros en esa escuela. Y el Señor me mostró, de alguna manera, que todos aquellos que avanzan porque aman al Señor siempre van a ser acompañados de milagros. Porque esa es la obra en cómo Él trabaja. Es interesante, porque aquí dice que ellos trabajaban arduamente y que ellos estaban trabajando para el Señor y que tenían dones. Éfeso era una ciudad con dones, tenía don de discernimiento. Ellos sabían quiénes estaban con el Señor y quiénes no. Finalmente, uno tiende a pensar que el respaldo de Dios está cuando nosotros vemos justamente esto, milagros, porque Dios te ama
hace los milagros. Pero llega un momento en que uno solamente se deja guiar por los milagros y por las cosas y por los dones y por lo que sucede y empieza otra vez a dejar atrás ese amor que debe tener por el Señor, esa pasión y ese enamoramiento por Dios, como un esposo ama a su esposa y la esposa ama al esposo. Ese tipo de amor que se tiene que alimentar por parte de los dos. Porque cuando nosotros dejamos de alimentar el amor matrimonial, nos empezamos a acostumbrar. Y por eso es que de vez en cuando con mi esposa tratamos de hacer cosas que antes no hemos hecho, o variar en ciertas cosas, o nos damos citas, o hacemos cualquier cosa, pero en algún momento de nuestra vida paramos nuestra vida matrimonial, nos miramos, nos abrazamos y decimos, yo sin ti no puedo hacerlo. Y muchas veces hemos llorado juntos, no porque se haya equivocado ella o yo, sino simplemente porque nos hemos abrazado y hemos dicho, yo sin ti no lo puedo hacer y no puedo imaginar seguir en esto que hago si tú no estás conmigo. Y es lo que el Señor nos habla y nos dice, yo quiero que tú puedas sentir esto, no puedo seguir haciendo tu obra si tu amor no está en mí. No puedo seguir haciendo misericordia si no amo a los que tienen hambre. Mucha gente va a los campos refugiados, llevan comida, les llevan ropa, les llevan cosas y los refugiados empiezan a ser atendidos. Pero ¿quiénes realmente los aman? Porque una cosa es llevar comida, ropa y todo lo demás, pero ¿qué hay del amor? ¿Qué hay de amar sus vidas? ¿Qué hay de quedar enganchados al grado de tener un compromiso de decir, algún día tengo que volver, pero hacer algo mucho más por ellos? Porque quedaste enganchado por causa del amor. Eso es lo que impacta. Jesús dijo, a ustedes los van a conocer y van a saber que ustedes son mis hijos y mis discípulos por la forma en que se aman. Y cuando tú amas a Dios con ese primer amor, lo más que haces no es solo amar a Él, sino también a los que te rodean. Al grado en que somos capaces de dejar la rutina, dejar la tradición y dejar la frialdad. Hay 3 cosas que afectan la vida misionera y la vida de la iglesia: la rutina, la tradición y la frialdad. Nosotros vemos a iglesias que son iglesias grandes, poderosas y que avanzaron, pero que empezaron a entrar en la comodidad, crearon sus propias tradiciones, han puesto reglas sobre las personas, se ha hecho una rutina, tanto que cuando alguien hace algo que no está dentro de lo que se hace, entonces eso no es de Dios, y han cambiado la visión. Ya no está el amor del Señor, sino que está la tradición. Ya no está el amor del Señor, sino que hay una rutina, hasta para pasar el momento de la ofrenda. Ahora toca esta ofrenda. Tú sabes en ciertas iglesias qué coro viene después de el que están cantando ahora. Y que la hermana que está cantando en el rincón ahora va a hacer un solfeo. Y lo hace. Entonces todo está tan calculado. Y yo te digo, en Estados Unidos mayormente todo está tan planificado, tan cuadradito, que en el momento en que la trompeta empezó a cantar, la luz azul se enciende y suelta en el aire el humo. Y entonces va todo así, pero tan cuadrado, y tú dices, oh, yo quisiera tener un equipo de alabanza como ese en mi iglesia. Y vemos los tremendos videos. Pero ¿sabes qué? A veces, yo no digo que no se haga, y digo que sí, que uno tiene que ser creativo, pero a veces somos tan mecánicos, llegamos a ser tan cuadrados, que nos olvidamos que hemos dejado al Señor afuera de nuestro servicio, de nuestro culto. Era como el borrachito que lo habían echado de la iglesia y le dicen, usted no puede estar aquí, usted está borracho, y lo sacan de la iglesia y lo ponen afuera. Es una historia que cuentan algunos predicadores. Y luego de eso,
Dicen que estaba ahí un señor y era el Espíritu Santo que llega al lado de este hombre borrachito y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice, no, es que ya es tercera vez que intento entrar en esta iglesia y me echan porque estoy borracho. Y el Espíritu Santo lo mira y le dice, no te preocupes, yo hace 10 años estoy tratando de entrar y todavía no me dejan. Cuando tú ves los inicios de las iglesias y cómo comenzaron, te das cuenta de que había una pasión inmensa, un amor inmenso y que no habían recursos. Todo era pelear contra la adversidad. No había lugar donde congregarse, no había permiso de la ciudad, la policía los molestaba, la gente le echaba a la policía porque eran más de 80 decibeles de ruido. Y entonces te das cuenta de que hay toda una batalla y esa gente nunca se rindió. Pero cuando llegamos a un momento en que crecemos, nos podemos hacer tan grandes y tan monstruosos que se nos olvida el amor primero que teníamos por las cosas del Señor. Y ese es el que tenemos que refrescar. Ese es el que tenemos que sentarnos y recordar. El pueblo de Israel tenía una costumbre, y esa costumbre era que ellos se sentaban a contarle a sus hijos las historias de fe. Cómo el pueblo salió de Egipto, cómo el maná caía del cielo. Y a veces ni siquiera eran generaciones que lo habían vivido. Simplemente ellos contaban las historias de fe de los abuelos, de los bisabuelos y de los ancestros. Esas historias de fe eran las que les hacían permanecer a los jóvenes y a los más niños concentrados en conocer quién realmente es Dios y cuál es el carácter de Yahvé. Cuando nosotros contamos nuestras historias a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y pasamos las historias de fe que nosotros hemos vivido, nos damos cuenta de cuál es el amor que debemos tener por Él. Mi abuelo paternal llegó al Señor porque mi abuela maternal tenía tuberculosis y ella tenía que morir. En el hospital le dijeron, váyase a morir a la casa. Y mi padre era un niño que tenía 6 años, mi tía tenía 4. Así que mi abuelo dijo, ¿qué voy a hacer con un niño de 6 y una niña de 4 yo solo? No puedo. Así que fue y como pudo, debajo de una higuera, se sentó y empezó a tener una conversación con Dios. Y le dijo, Dios, si tú me dejas viva a mi esposa, yo te prometo que te voy a servir. Te prometo que te voy a servir. No me gustan los evangélicos, pero me haré evangélico si tú haces esto por mí. Y Dios le dio pulmones nuevos a mi abuela. Los médicos no se explicaban porque ni siquiera habían cicatrices de la tuberculosis. Era como si nada hubiese pasado en ella. Y vivió muchos años más. Vino a morir cuando yo tenía 15 años de edad. Así que imagínate la cantidad de años que siguió viviendo. Mi abuelo maternal, él llegó al Señor por una obra de milagro. Su hija mayor murió, falleció, y cuando él llegó a la casa después de trabajar en el campo, mi abuela le dijo, ya no hay nada más que hacer. La niña murió y ya estaba muerta. No habían signos vitales, nada. Y tú sabes que una persona tiene solamente 4 minutos y medio. Cuando se te para el corazón, solo 4 minutos y medio tienes para poder resucitar a esa persona y volverla otra vez a la vida. Pues habían pasado horas. Así es que él lo único que pensó, se acordó de los evangélicos con una iglesia muy pequeñita que estaba más allá y tomó a ese bebé, se metió a esa iglesia, se arrodilló y llorando dijo, Dios, si me devuelves a mi hija, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y si yo te fallo un solo día, córtame de la vida. Cuando él terminó de hacer esa promesa, su hija estaba resucitada, viva. Hasta el día de hoy, mi tía sigue viviendo. Cuando tú ves y te cuentan estas historias y tus abuelos te las dicen llorando y te dicen es verdad, Dios es un Dios real, tú aprendes a amar a Dios. Y entonces cada cierto tiempo me recuerdo y digo, si Dios fue tan fiel con mis abuelos de darles vida y de darle un milagro,
¿Por qué yo no puedo ser fiel con Él en amarlo y hacer lo que Él me pide que haga? Donde estamos es difícil llevar la iglesia. Y gente me ha dicho, ¿por qué sigues con esa iglesia? Ciérrala. Y muchas veces me han dado ganas de cerrar la iglesia. Porque la vida del pastor es muy difícil. La vida del pastor es una vida donde todo el mundo te exige y nadie te da. Todo el mundo te pone en la hoguera y enciende el fuego, pero nadie tiene clemencia de ti. El pastor tiene que estar primero, el pastor tiene que hacer esto, el pastor allá. Y si no visitaste a un enfermo, el pastor no me vino a visitar. Y ya te crucifican. Es difícil ser pastor. Y muchas veces he querido cerrar la iglesia, pero me he sentado y le he preguntado a Dios. Y el Señor me dice, ¿eres capaz de amarlos? Así como te amo yo a ti. ¿Eres capaz de amar lo que yo amo? Y muchas veces le he dicho, Señor, yo no tengo la capacidad, pero si me enseñas, puedo llegar a amarlos como tú los amas. Y he tenido que amar a la iglesia como un esposo ama a la esposa. Y soportarla como el esposo soporta a la esposa. Pero voy finalmente a lo esencial. Nada de lo que hagamos lo podemos hacer sin el amor real. Los que hacen las cosas del amor sin amor son aquellas personas que pueden pecar sin tener ninguna conciencia de arrepentimiento. No digo que no vamos a caer, podemos caer, pero lo que nos diferencia entre aquellos que finalmente son los monstruos de la industria evangélica es que por lo menos nosotros tenemos la decencia de doblar las rodillas y decir me equivoqué y necesito de ti, Señor, enséñame y vamos a la restauración. Somos restaurados, somos levantados. Y de eso aprendemos y por eso es que yo quiero animarles a que sigamos haciendo nuestro trabajo, sigamos realizando nuestro trabajo, pero que cada cierto tiempo nos pongamos en esa balanza de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi amor por ti? Enséñame qué tanto te amo y permíteme tener un romance contigo. Que nuestros tiempos a solas sean realmente el acercarnos al arroyo de Dios para que bebamos y recibir de lo que Él nos da de comer, pero en una actitud de aprender y de amar lo que el Señor ama y de ver lo que hay detrás de lo que no nos gusta, ver qué es lo que Dios ama. Así que quiero animarles en el Señor porque sé que trabajar en la obra de Dios aquí en España es complicado, es difícil, no es fácil. En otros países las cosas se dan mucho más fáciles. En otros países los contactos surgen así de rápido. Aquí tienen que trabajarlo, aquí tienen que prácticamente hacer un precalentamiento, un estiramiento y después poder correr con los pastores, correr con la iglesia y tratar de correr de tal forma de que te puedan entender y nosotros entenderlos a ellos. Ustedes están haciendo un trabajo que muchos no están haciendo. Esta es una nación que necesita tanta evangelización y hay mucha gente en naciones evangelizadas que ni siquiera hacen lo que ustedes están haciendo. Yo vengo de un país muy evangelizado. Estoy viviendo en un país muy evangelizado. Hay iglesias por todos lados. Cuando vengan ustedes en cruzada a Midland, ustedes se van a dar cuenta. Cuando yo los pasee por la ciudad y les muestre, ustedes van a ver iglesias cada 2 cuadras, hay iglesias evangélicas, iglesias grandes, hay iglesias de gente que se llena 2, 3 servicios por día, pero la diferencia está en el amor. El amor. Y ustedes están haciendo el trabajo importante por el amor que tienen a Cristo, por el amor que tienen al Señor. Vengo de El Salvador, de enseñar en la escuela de consejería en El Salvador. Y El Salvador, todo el mundo sabe de Dios. Todo el mundo. Las micros que transportan a la gente tienen cosas. Jesús te ama.
Cristo el Rey, nombres así, letreros grandísimos por todas partes, pero es una nación evangelizada, pero es una nación no discipulada. No discipulada. Ahí sucedió el tema perdieron mucho del amor y empezaron a hacer simplemente la religión. Y por eso tú te das cuenta de que hay iglesias muy religiosas y que hay mucha división en las iglesias. No le gustó una cosa, se separó y se puso a hacer otra iglesia. Y va y hace otra iglesia. Y de ahí no le gustó al de la otra iglesia, se separó y nace otra iglesia. Y a veces en una casa hay una familia y se considera en una iglesia porque no le gustó lo que predicó el pastor. Religión. Y la religión es simplemente hacer las cosas de Dios sin amor. Yo te animo que podamos pedirle a Dios que nuestra relación con Él siempre sea fresca, nueva, diferente, que podamos separar ese tiempo a solas, no porque es un requisito del cristiano y que en Jucum nos enseñan, sino que sea porque quiero hacerlo, quiero estar con Él, quiero amarlo, quiero saber más de su amor. Oremos. Señor, gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido estar juntos como familia de Jucum, aquí, Señor, en Bilbao. Gracias, Señor, por esta base que se abrió. Gracias por este lugar y esta ciudad y la gente que en esta ciudad vive. Señor, permítenos que todo lo que hagamos, que todo lo que planificamos, que todo lo que estamos, Señor, proyectando para esta nación, siempre sea movido por cuánto te amamos. Señor, gracias por los desafíos, gracias por esa base en Asturias. Y te pedimos, Señor, que esa misma base también, desde este mismo comienzo, siempre sea en amor. Que nunca nos olvidemos, Señor, que cada base que fundemos en el mundo es porque te amamos. Es porque es un rincón, una casa donde tú y nosotros tenemos un romance, Señor, por el cual el resto de esa ciudad y de ese país va a conocer que tú eres el Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.